La definición de menisco es un cartílago de adaptación de superficies. Eso quiere decir que son elementos que están interpuestos entre dos superficies que son distintas, lógicamente, y que necesitan de esa adaptación para su función. El menisco va a tener una consistencia, como les decía, como el cartílago triangular de la pechuga deltoide, que es elástico, es deformable y muy móvil, porque va a estar solamente adherido en el entorno a la cápsula articular, con ligamentos especiales, pero el resto del menisco está flotando libre dentro de la articulación. ¿Ya? Los cartílagos meniscales van a tener su forma de acuerdo a la función que van a estar protegiendo y la superficie articular. Y los más conocidos son de la rodilla. Pero ustedes saben dónde hay meniscos, además de la rodilla. Bueno, lo único que conocemos. ¿El tobillo? No. ¿En la columna? ¿La columna? No, esos son discos vertebrales. También son de tejido fibroso, pero tienen su estructura específica. El hombro 2. Cerca. La articulación glenohumeral, la coxohumeral, tiene un rodete de tejido cartilaginoso muy similar al menisco, que se llaman lápidos. ¿Ya? Está la arena, que es la que se acoge cuando uno se sale del hombro, y aquí también el labrum acetabular que puede causar molestias y rótulas. Pero menisco propiamente tal, que adapte una superficie con otra, tenemos en la articulación acromioclavicular, y el menisco es como un verdadero reloj de arena. Y algo muy importante, la temporomandibular también tiene menisco, porque a veces se va a perder y por eso duele, se nos mastica el cuchillo, ¿no? Sobre todo los relaxos. Terminar con daño ahí en las articulaciones temporomandibulares. Ya, vamos entonces. Este cartílago va a ser funcional mientras esté estructuralmente interno. Y como todo tejido corporal, va a ir alterando su estructura y va a hacerse más débil. La degeneración del menisco, en un cambio en la estructura del fibrocartílago, se llama degeneración mixoidea. Así lo van a encontrar en los informes de resonancia. Se va a ver de otro color y condiciona un cartílago de menor calidad tensil y con mayor potencial de rotura. También los cartílagos se pueden calcificar, se van llenando de cristales de calcio, ya sea asociado a enfermedades como la condrocalcinosis propiamente tal, o en forma natural con la edad, y eso va haciendo que el cartílago se ponga más duro, resista menos, no sea tan flexible y se puede condicionar a tener dolor. En gente joven, cuando los movimientos de la rodilla son muy intensos, los cartílagos de adaptación, que son los meniscos, pueden ser sometidos a fuerzas de torsión o tensiles muy marcados y van a ser la principal causa en gente joven de roturas en el borde libre del menisco. Y uno puede ir identificando los tipos de lesiones del menisco de acuerdo a la forma que van a hacer. Hay lesiones longitudinales que habitualmente son por torsiones muy violentas. La gente que hace deporte, fútbol y cosas así que quedan anclados al piso van a poder tener este tipo de lesiones longitudinales. Y cuando el cartílago se empieza a echar a perder por vejez, va a ser lesiones que las vamos a ver después, que son como en hoja de libro, que se llama, o libro abierto,
¿ya? Que son desgarros horizontales, que se van moliendo y se separan como en dos hojitas, la hoja superior y la hoja inferior, y van a tener este tipo de desgarros que está representado acá, pero esta es la foto intraarticular de una rótula meniscal. Hay lesiones radiales, llamados así como los rayos de bicicleta. Hay lesiones más oblicuas, o el pico del oro que le llaman también algunos, que es una mezcla de una radial pero un poco más chueca. Y hay lesiones complejas, que son lesiones habitualmente en meniscos degenerativos, que pueden ir para cualquier parte. Y hay una lesión también especial, que es como una longitudinal extendida, que separa el menisco en dos secciones, la periférica y la central, y queda un hoyito ahí en el medio. Y estas lesiones habitualmente clínicamente se traducen como un bloqueo meniscal. Ahí queda metido el cóndilo y la persona no puede estirar la rodilla ni flexitar, queda metida ahí. Los bloqueos meniscales son lesiones en este tipo de lesión que se llaman el asa de balde, ¿ya? Que es como la manilla del balde que se puede meter y se sale, ¿ya? Bien, sigamos. Esos son los desgarros meniscales. Veamos un poquito más rápido, fotitos, anda buscando. La lesión longitudinal va en el eje de las fibras meniscales. Habitualmente probablemente sus computadores lo puedan distinguir mejor, van en todo el eje meniscal y estas son susceptibles de ser suturadas. El ideal del menisco es que uno lo repare, no vamos a ver la clase de rodilla, porque en estos momentos hay las técnicas de la reparación meniscal. Antiguamente, antes de la artroscopía, se sacaban los meniscos abiertos, o sea, hacían tajo para sacar el menisco y lo sacaban completo. Un menisco perdido, recortado, que no sirve en su capacidad de amortiguación, a los 5 años causa trosis por traumática. O sea, el cartílago se empieza a dañar a los 5 años, una artrosis radiológica. Y a los 10 años tienes una artrosis clínica, o sea, con deforme, líquido y dolor, ¿ya? Así que por eso hay que preservar esta superficie de acomodación. Sigamos, al lado. Los desgarros radiales, ahí tenemos la visión artroscópica, este desgarro abierto, y esta lesión te va a dar el signo clásico, que lo vamos a ver en la clase de rodilla, que es el McMurray, en donde uno agarra la pata y la tuerce y la estira. Eso. Lo que busca es formar el giro del cóndilo sobre la tibia para que el desgarro se abra. Eso duele, ¿ya? Y ahí uno identifica incluso la zona donde está detrás del menisco, porque lo vamos a ir viendo en su momento. Siguiente. Menisco en asa de balde, una longitudinal extendida, donde se separan en dos segmentos de esta condición y provoca el bloqueo meniscal. Y la horizontal, en donde el menisco termina rompiéndose en dos hojas, una superior y una inferior, y esta, si bien es súper frecuente encontrar gente, digamos, de más de 50 años, en realidad muchas veces son hallazgos radiológicos, porque es una degeneración del menisco, ¿ya? Entonces, y eso es importante que ustedes lo sepan desde ya, uno tiene que tratar pacientes sintomáticos, no tiene que tratar imágenes, porque esto es normal de encontrar en una resonancia que duele la rodilla después de los 60, fácil. ¿Ya? Ustedes tienen que determinar que esta es la causa del dolor o la molestia del paciente. Y si lo detectan, ahí tienen que decidir dentro de la operación si le sacan la hoja de arriba que está media molida o la hoja de abajo que puede estar más mala y le dejan la urología. Cosa de que parte de la superficie quede protegida con menisco y el paciente tenga mayor duración de desarrollo. Fíjate. Los musculitos, motores de nuestro aparato locomotor. Las miofibrillas, que son el conjunto de células del músculo, van formando fascículos, y estos fascículos, uno con otro, rodeados de fascia,
van a crear estas estructuras que al contraerse van a provocar el movimiento, ya sea en forma directa o a distancia a través de los tendones. La lesión muscular la vamos a llamar desgarro. Esta desgarro pueden ser muy leves, en donde efectivamente no hay una rotura de la estructura muscular, y vamos a llamar distensión a esta condición, en donde el músculo como que se estiró, se elongó. Clínicamente, la distensión muscular es el apretón del músculo. ¿Alguno de ustedes ha tenido de repente músculos que se les apretan y duelen por harto rato, 2 o 3 semanas? Esa es una distensión. Igual que las esguinces de grado 1, sangran muy poquito, entonces no van a tener equimosis. Y si son condiciones intramusculares, o sea, dentro de la estructura del músculo, si sangraron nunca supieron porque la hemosiderina se disolvió antes de llegar a la piel, ¿ya? Entonces, es la elongación muscular. Cuando la fibra cede y hay una separación de las estructuras, vamos a tener desgarros parciales, o cuando lamentablemente esta lesión compromete todo el vientre muscular, vamos a hablar de desgarros totales. Estos pueden ser traumáticos directos, golpes muy violentos en la masa muscular, como por ejemplo un atropello, que te aplastan la pierna, que te golpean con algo, pueden dañar la estructura del músculo, o indirectos en estos casos cuando uno va a hacer la fuerza de palanca en el movimiento de extensión al golpear un balón y estiras tanto el músculo, superas esta capacidad de resistencia que puede haber, entonces haces la distensión violenta, y si eso pasa más allá con la energía, rompes la estructura de la fibra. Y esto va a causar la inflamación en el interior con sangrado, que va a ser un sangrado tardío, a los 3-4 días, ¿ya? Porque se demoran en aflorar, a menos que sea un músculo muy superficial, y empieza el proceso de reparación, en donde este hoyito que quedó, porque las fibras musculares se retraen, ¿ya? En el caso de la distensión no vamos a tener retracción, pero en el caso de un desgarro parcial o total va a haber una reparación con tejido interpuesto, que va a ser tejido fibroso, un tejido que va a ser más duro, que no va a tener distensión por sí solo, y por lo tanto eso voy a tener que rehabilitarlo en capacidad de elongación para que yo pueda volver a jugar, a hacer la actividad sin que me duela el tirón de la fibrosis del músculo. ¿Cuánto se va a demorar en una lesión muscular en sanar? Por lo menos promedio 3 semanas, pero la fibrosis va a madurar a las 12. ¿Sí? Cuidar a ese paciente, ese músculo, durante 3 meses por lo menos, ¿ya? ¿Esos 3 son como desgarros? Todos son desgarros. Este es un micro desgarro, que le llaman a la gente a veces en alguna parte. Este es un desgarro parcial, en donde hay separación de fibras, pero en el interior del músculo. Y este es el desgarro completo. Hay gente que de repente hace fuerza y queda con mucho dolor y se le retrae, porque uno de los músculos que tiene esa potencialidad es el recto anterior del cuádriceps, y se retrae completo el cuádriceps, ¿ya? Y en general eso no se opera porque tenemos la capacidad de compensar con los pastos laterales del cuádriceps, pero queda una deformidad importante en el músculo. Los canales extensos, por ejemplo, son los turnos que se dejan a los unos días, ahí ocurre una elongación o distensión, o no pasó ni... No es, o sea, el calambre es una contracción que tensa las fibras, tensa las fascias, y por eso te duele, ¿ya? La distensión es un estiramiento de la fibra. La causa es distinta, pero el dolor es distinto. Aunque dure varias días, no es un desgarro. No un desgarro, una contracción. Y hay que tratar de revertir esa contracción, ya sea con terapia o con técnicas especiales, que las van a ver cuando vean rehabilitación. ¿Sí? Es que recién escuché bien, dijo que algo aquí tenía la distensión que no tenía la parcial y la total, pero no escuché
Y la distensión es un estiramiento de las fibras, pero no hay separación de las fibras. ¿Ya? Y en el caso de las parciales tú vas a ver el hoyito, puede ser chiquito o grande, y en el desgarro total es todo el vientre. ¿Ya? En las parciales es donde uno mide a través de este examen que es de ecografía, porque las partes blandas se ven con exámenes que te apoyen la visión del tejido, y ahí uno ve el distanciamiento. Solo como cultura general, desgarros normales habitualmente hasta 3 centímetros son todos ortopédicos, o sea, el tratamiento es médico, reposo, RICE, condición de antiinflamatorio, y hasta que se pase el dolor se crea la cicatriz y trabajo la cicatriz madura para poder darle la distensibilidad que necesita. Desgarros mayores a 3 centímetros siempre van a dejar una cicatriz mayor, y en deportistas se tratan con infiltración de plaquetas, células madre o cualquier cosa, porque en realidad si el deportista está ganando plata con eso, tiene que tener un músculo, entre comillas, de mejor calidad, y ahí uno hace otros actos terapéuticos para devolver esa armonía. Siguiente. Y aquí llegamos a esta maravilla. Las fascias. Cuando yo estudié, que las fascias eran dos, que eran las fascias que le llamaban en ese tiempo aponeurosis y cuáles otras, porque en realidad el resto de las fascias no se habían estudiado. Con el tiempo se ha visto que las fascias son estructuras de tejido laxo, celular laxo, con algunas fibras y una enormidad de terminales nerviosos que no tienen esos nervios un patrón metamélico. ¿Conocen el término metamélico? ¿Sí? De que corre el trayecto de un nervio o de un segmento nervioso a nivel vertebral. Eso explica, no sé si les ha pasado, que de repente se rascan un granito por acá y les pincha algo por otro lado del cuerpo. ¿A alguien le ha pasado? Pues se revienta una espinilla y algo en otra parte. Desde el punto de vista neurológico, macroneurológico, no hay ninguna conexión directa entre esos dos puntos que van a reflejar esa reactividad. Entonces, las fascias, se supone que todo su sistema nervioso asociado va a correr por territorios medulares de conexión, y eso va a tener un control del cuerpo que le va a decir al sistema nervioso autónomo cómo estás, en qué condición están todos tus segmentos, porque hay fascias súper organizadas como el peritoneo, la pleura, que son absolutamente autónomas a la conciencia, y las fascias que están asociadas un poco al sistema musculoesquelético le van a ir indicando la posición del cuerpo al cerebro. Van a algunas cumplir acciones protectoras, morfológicas, o sea, los músculos están rodeados de fascias duras. Cuando uno va al supermercado va a encontrar la carnecita y que tiene una tela gruesa, grandota, que no es un tendón, y que ustedes se la sacan a veces. Esas son las fascias aponeuróticas, y cuando ustedes van a traer el pollo del supermercado, lo abren y debajo de la piel va a haber un tejido baboso. Esas son las fascias superficiales. Esa es una fascia, ese es el tejido laxo celular que todos tenemos y que nos moldea y que nos permite que cada una de nuestras partes tenga el deslizamiento específico entre cada una de estas estructuras. ¿Bien? Y las fascias van a tener sus propias patologías. Las fascias, en su condición de tejido fibroso, que tiene muy poquitas fibras, como ustedes ven ahí, se puede contraer
se pueden desgarrar o pueden organizarse en áreas dolorosas que condicionan puntos de dolor en el lugar o irradiar dolor a alguna parte. En las contracturas miofaciales, ¿alguno de ustedes ha ido al masajista o en algún momento alguien les ha hecho cariñito o masaje? Y ustedes se tocan, ¿verdad? Y después ese cototo desaparece y no está. Esa es una contractura facial, en donde por alguna razón, algún elemento hizo que tu fascia reaccionara y tú vas a tener dolor. Y si esa contractura va a favor del movimiento, esa contractura nunca te va a dar problema. Pero basta de que tú vayas en contra del movimiento y te vas a pegar el tirón con la fascia. Algunas fascias, sobre todo las fascias gruesas, las espondilosis, por golpes pueden romperse y aparece el tejido que está por debajo, que es el músculo. Esas se llaman hernias musculares. Por trauma pueden aparecer tejido muscular por estos puntos de debilidad de las fascias. En algunas ocasiones vas a tener una organización de la fascia en un punto específico y cuando tú lo tocas vas a provocar dolor en esa zona e incluso en algunas zonas muy sensibles desde el punto de vista neurológico pueden haber cambios en el área. Tocas y te queda el área roja o se pone blanca, o sea, hay fenómenos vasculares asociados a esa presión en ese punto. Pero es un punto identificable al palpar directamente esa zona. ¿Y cuándo diferencio de otro tipo de puntos dolorosos que no dan dolor en el lugar o pueden dar dolor en el lugar, pero cuando yo lo toco hay una irradiación del dolor? Y ahí hablamos de los triggers o puntos gatillo, en donde yo me toco acá, el dolor me irradia, no necesariamente en un territorio metamédico, y efectivamente voy a tener áreas completas y distintas a donde yo estoy haciendo el estímulo para que esta fascia se activan cuando uno toca estos puntos de la fascia. Las fascias nos moldean, las fascias nos permiten pararnos y enfrentar nuestra postura frente al mundo. Y lamentablemente cuando esas condiciones se perpetúan, tus fascias son difíciles de modificar, pero son potencialmente modificables. Y hagamos una cosa, párense un minuto. Arriba. Colóquense al ladito de sus sillas. Al lado de sus sillas. ¿Ya? Y sin hacer esfuerzo, pero el máximo de movimiento, traten de llegar con sus dedos, las manos, las muñecas, deben tener flexibilidad suficiente, lo más abajo que puedan posible. Y quédense ahí un ratito, porque necesito los pies. ¿Ya? A ver. Bien, doctor, usted, doctora, venga para acá. Doctor, venga. ¿Me podemos subir? Yo. Súbame el resto. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer dos formas para que ustedes vean cómo son modificables las fascias en el día a día. Baja hasta donde puedas, sin esfuerzo. Ahí. Cierra los ojos, vas a respirar y vas a sentir
solamente con la respiración y el movimiento. Mírame ahora, vas a tomar aire y vas a tratar de ir como imaginándote vértebra por vértebra, envolviéndote y después de vuelta tomando aire. Bajando, perdón. Soltando todo el aire. Y después te devuelves. Te echas hacia atrás y vas a hacer nuevamente soltando. ¿Ya? Dale. Parte de arriba, bien derecho, toma aire y vas botando hasta llegar a donde puedas. Mantén siempre los ojos cerrados. Mete la cabeza. Arriba. Y estira acá. De nuevo. De nuevo, bota. Todo. Bota. Respira. Estírate arriba. Bota el aire. Bota. Eso. Bota todo. Ahora de nuevo. Como vas estirando tus fascias, las mismas que probablemente te causan restricciones, movimiento, dolor, cansancio, fatiga, porque tienen el músculo restringido, ¿ya? Solamente con la respiración, ¿ya? Esa es una forma, así, ¿no? Baje hasta donde muere. Sí. Las fases también son modificables manualmente, ¿ya? Y eso se puede hacer, y sobre todo en las restricciones miofaciales, después de un sobreesfuerzo deportivo, un traumatismo directamente, donde quedan lesiones que uno no ve, lesiones externas, pero que las restricciones son súper importantes de manejar. Entonces, vamos a hacer algo, aprovechemos. Entonces, ¿qué te va a molestar? Voy a hacer una presión. Haciendo la fuerza de la vida, me está poniendo presión. Y baja. Gracias. Se logra tan simple, yo tengo que presionar, se le corre el
hacer, yo lo puedo hacer en manual, o en este caso, que ella estaba con ropa, no podía deslizarme, entonces tenía que hacer presión más profunda y estaba de pie, porque le iba a hacerlo acostadito, y le hice la presión profunda. Pero ahí, yo haciendo la misma presión, llegué a un punto que te provocó dolor, y ahí tiene no se moría, hasta que la misma, por la respiración, va a soltar. Y se logra esa libertad de tejidos que te permite mejorar tu movilidad y disminuir el cansancio, esto y la fascia reacciona con la parte emocional, ¿ya? Pero ¿hay algún mecanismo fisiológico que explique como la relación entre la respiración y el aumento de la velocidad? En realidad, no hay estudios científicos reales que puedan asociar. Lamentablemente son todos estudios tipo 4 experienciales en donde se cree, por cómo reacciona el cuerpo, que tienen esta capacidad de modificar tu estado de fase, basado en gente que hace meditación, yoga, condiciones que efectivamente tú manejas la respiración dentro de tu vida. Pero existe. Así que, de hecho, yo tengo el pensamiento, no me crean directamente, pero mi experiencia de la verdad, si la verdad midiera un metro, nosotros conocemos los 2 primeros centímetros. Todo el resto es experimental. La acupuntura, hasta hace 6 o 8 años, cuando se hicieron estudios en donde se hacía acupuntura a personas y le tomadas resonancias, en donde se veía que se activaba a nivel cerebral áreas de placebo, no se creía que existía. Y en China hacen acupuntura para atender los partos, sin dolor. Y las mamás se bajan de la camilla y sin ningún dolor y solamente con la acupuntura. Entonces, el hecho de que yo no lo entienda no significa que no exista. Y se lo digo así porque es importantísimo y es mi principio profesional de que el paciente me está contando su verdad y yo tengo que validar la verdad. Y si yo no lo entiendo, soy yo el que tiene que buscar qué está pasando bueno. Y no solamente desde el punto de vista físico y cerrarme en lo físico, no es que el examen dice que está mal. Entonces usted no tiene nada. Créanle a sus pacientes, ayuden a sus pacientes, busquen su dolencia, porque lo físico es una parte, lo emocional es otra, ¿ya? Y pesa tanto como lo físico y a veces más, ¿ya? ¿Cierto? Bien, como vimos, tenemos un hombro, en el hombro puede doler la cápsula, el cartílago, el labio, los tendones, la bursa, la musculatura, las articulaciones alrededor. Puede ser una bursitis, puede ser una inflamación capsular y hay alternativas para poder ir identificando un dolor con ello. Pero siempre va a haber superposición de lesiones. No hay un tejido dañado específico. Para nosotros, todo lo que les dije es cómo pueden enfrentar ustedes más ordenadamente un paciente. Pero si yo te pego con un hacha en el brazo, ¿ya? ¿Qué te duele más? Y si no te quiebro, ¿cuál de todas las partes blandas te duele? O sea, la lesión es global. Y después sana, te suturo, sana la piel, el hueso no tiene ningún problema y te sigue doliendo. ¿Qué puede ser? La que pueda quedar, la lesión nerviosa que puede quedar, la restricción de la fascia, una cicatriz adherida que está tironeando otras estructuras. Entonces, es importante que ustedes piensen siempre que las lesiones son en conjunto, que son muchos tejidos los involucrados y que efectivamente yo voy a tener una
mejor apreciación y un diagnóstico final, un diagnóstico definitivo del paciente, si yo cumplo con el ciclo el ciclo clínico que nosotros manejamos. Anamnesis, examen físico, hipótesis diagnóstica, y con eso pueden iniciar incluso tratamientos que, si no tienen otros elementos, hacen pruebas terapéuticas, pero yo ya estoy basado en lo más importante que es la anamnesis y el examen físico. Si yo tengo los recursos y quiero que mi hipótesis diagnóstica sea una hipótesis validada, le pido exámenes. Pero el examen nunca te va a dar la causa de la lesión, nunca te va a dar la evolución de la lesión, nunca te va a dar ningún antecedente que te aporte una orientación hacia el diagnóstico. Con el resultado del examen vas a tener la apreciación de la lesión por parte de alguien que está mirando un test de Rocha todos los días, porque son puras manchas, ¿ya? Y vas a tener que confiar en eso. Es la cuarta parte del proceso terapéutico. No se salten etapas, por muy apurados que estén, porque los exámenes son eso. Analizan una parte, muestran una imagen, muestran una cantidad de cosas que ustedes pidieron, y acuérdense que existe el error de laboratorio y que el intérprete de las manchas es un humano tan humano como ustedes, con experiencia o no, y que si ustedes se basan solamente en el examen y el resultado que le están poniendo por delante, se pueden perder de mucho. ¿Ya? Y el examen, si dice lo mismo que dijeron ustedes con su examen físico y la anamnesis, maravilloso, porque tengan por seguro que el tratamiento va a estar bien hecho y van a lograr llegar a término. ¿Listo? Ya. Todas las estructuras sufren. Un golpe en el dedo puede traducir dolor por la inflamación propiamente tal, daño al tejido celular subcutáneo, el ligamento, o incluso puede traducir una fractura. Los casos más graves, como por ejemplo las fracturas expuestas, que vamos a tener una clase específica de ello más adelante, es más llamativo y avala este proceso porque muchas veces el estado de partes blandas va a condicionar incluso el pronóstico de esa fractura. El hueso puede estar poco dañado, pero si la pierna está totalmente aplastada y se daña y se muere, hay necrosis por el daño del tejido blando, la amputación va igual, ¿ya? Aunque tengan el hueso sano. Una pierna que no tiene sensibilidad es una pierna que se va a escalar a cada rato. La persona que quiere mantenerse en esa línea y no siente su planta de pie, te va a pedir, te va a rogar que le cortes el pie. De lo contrario, va a estar toda su vida sometida a llagas, úlceras por presión, porque yo no siento el pie. Es lo que le pasa al pie de abajo. Así que, ya muchachos, esta es la clase de patología musculoesquelética. Las lesiones las realizamos casi todas, y me dan 5 minutos para aclarar la clase más específica de fracturas y luxaciones y termino, ¿ya? Así que tengo 20 minutos. Si quieren, párense, respiren.